Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? En directo, estamos en directo. Ok amigos, ya estamos en directo, bienvenidos a todos. El día de hoy analizaremos el mercado de forma pues en vivo, así por si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en el chat. Y además responderemos los comentarios de nuestros suscriptores, así que allá vamos. Primeramente vamos a ver un poco el mercado en global. Si os acordáis, el día de ayer Ethereum había perdido un 30% de capitalización de mercado. Bitcoin llegó al 20 y pico por cien, si no me equivoco, al 21 aproximadamente. Han recuperado muy bien, tenemos un 21% en la actualidad. Tenemos a Bitcoin con un 11%, así que iremos a ver ahora su análisis gráfico. Si os acordáis, pues os pondré un poco en contexto a los nuevos. Pues el día de ayer realizamos una compra de Bitcoin justo en el punto, casi en el punto más bajo, a los 33.500. Voy a ser totalmente transparente, mis suscriptores ya lo saben. Y aquí tenemos la compra de Bitcoin a los 33.564. Luego, pues promediamos ADA, ya que ADA lo habíamos comprado a los 1.87 y pues estaba interesado en hacer un promedio, 0.98 precio de compra. Días anteriores compramos a Mana a los 2.97. Seguramente pues estaré viendo cómo evoluciona el precio y lo más seguro es que haga una recompra, ya que el día de ayer pues estaba en 1.87. Y tenemos a Crow de Crypto.com también a los 0.46 precio de compra. Así que vamos a ver un poco cómo está actualmente Bitcoin. Nos vamos aquí que lo veremos mucho mejor. Un momento que pongo esto en oscuro, que así se aprecia muchísimo mejor las velas. Y pues teníamos esta vela con muchísimo volumen. Este fue el motivo de compra, ya que por mucho que bajara el precio, lo más seguro es que volviese en estos niveles de aquí, ya que también tenemos esta vela de aquí con muchísimo volumen, así que esta zona lo más seguro es que vuelva a retestearla. Así que bueno amigos, esperaremos, de momento estaremos pacientes. Yo no sé si el mercado está preparado para subir o si pues va a hacer lo que le llaman en bolsa el rebote del gato muerto, que es una falsa subida. Esto pasó pues en 2018 creo que pasó, que los mercados pues estaban bastante bajistas. Y pues el precio decidió hacer este tipo de rebote, como os comento. Sin embargo, tenemos esta vela de rechazo con muchísimo volumen alcista. Aquí las ballenas han comprado amigos, por eso fue la mejor toma de decisiones. Un momento que voy a activar el chat en el móvil por si alguien pues está preguntándome algo. Ya estoy amigos, ya estamos aquí. Bienvenidos a todos. Y pues vamos a empezar con los comentarios. Aquí lo tenemos. Tenemos a Gustavo que nos dice, excelente informe, compré 1000 de SAN a 7, también creo que fue una falsa ruptura. ¿Hasta cuánto crees que subirá con el eventual rebote? En este instante está en 2.9, gracias. ¿Y cuánto volumen de SAN comprarías tú en esta bajada? Vamos a ver, amigos, lo más importante sobre todo es diversificar, no lo pongas todo en una misma cesta, a no ser que tengas una muy buena gestión del riesgo y te salgas de la operativa cuando el precio pues te lleva la contraria, ya que en ese momento pues sí que estaría interesante, porque además solo te enfocas en un solo criptoactivo y esto pues también facilita mucho las cosas, tomarás mejores decisiones. Así que vamos a ver cómo está SAN en la actualidad. Vamos a ver el gráfico, amigos. Y teníamos trazado pues esta zona de aquí, esta zona que no debía de romper, pues claramente con la tendencia bajista de Bitcoin, pues la ha roto. Y tenemos, amigos, aquí esta vela bajista con bastante volumen. Esto es muy interesante, así que este sería un buen punto también para comprar. Esto es una zona de compra, como podemos apreciar aquí el volumen, pues normalmente estaba bastante interesante, así que esta sería una zona de compra. No sé yo si el precio seguirá bajando, es que todo depende de los conflictos actuales que tenemos, pues habría que estar al tanto de cómo evolucionan. Además de que hay que tener en cuenta de que al gobierno y al sistema financiero no le gustan las criptomonedas, por eso también pues van a intentar tumbar el precio, que la gente pues no confíe. Así que bueno amigos, iremos viendo cómo evoluciona, además de cómo se regulan pues las criptomonedas. Esto es muy importante también, ya que hemos visto pues que Rusia, con la noticia de Rusia, pues el Bitcoin cayó un montón.
Y bueno, pues tenemos esta zona, parece que está haciendo un triángulo. Si nos vayásemos a un gráfico de 4 horas, podríamos trazar un posible triángulo que veremos en los próximos días. Así que el precio está a punto de dispararse y veremos si la tendencia pues va a ser bajista. Esto es una zona de acumulación o de distribución, este rango lateral, y veremos si decide seguir bajando. Todo es posible, amigo, así que lo estaremos viendo los posibles escenarios. Sería posible que bajase hasta esta zona de aquí, haciendo rebote en este soporte. Sería muy posible también, así que lo estaremos viendo. Y pues bueno, vamos a ver otra criptomoneda. Un saludo, Jonathan Quintana, ¿cómo estás, amigo? Ahora pasaremos con tu comentario. Un abrazo, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues amigos, de momento también hay que tener paciencia, ya lo sabéis que lo digo siempre, así que muchísimo éxito a todos. Gustavo, te mando un saludo, gracias por tu comentario. Tenemos a nuestro querido Josars, que tiene aquí un corazón porque es uno de los usuarios más activos. Me sigue desde que empecé, así que muchas gracias, amigo. ¿También usas futuros o solo spot? Lo quería hacer, la verdad es que lo quería hacer en Bitcoin. Cuando estaban los 35.000 tenía la intención de ponerme en corto, pero ¿y si el mercado me jodía? Pues también no quería apalancarme, ya que pues puedes perder muchísimo. Esto de los futuros hay que tener mucho cuidado, amigos. Muchísimo cuidado con los futuros porque te pueden arruinar. Se ve muy interesante el staking, nos dice Josarch. Así es, amigo. Como os comenté, pues nosotros estamos realizando staking en stablecoins, en USDT o USD. Son criptoactivos que no varían de valor, ya que equivalen pues a cualquier divisa. Vamos allá, si os lo muestro. Y bueno, si lo sabéis, pues el día de ayer compramos 40 USDTs. Luego también tenemos al USD con 160 unidades. Si os acordáis, si habéis visto el vídeo de Staking USD que hice especial solo para hablar de eso, pues en ese momento estaba en un 5% de API y como podéis comprobar, pues ahora tenemos un 29%, por eso os decía que pues que va variando, supongo que depende de la oferta y la demanda de esta criptomoneda, pues para volverlo más atractivo suben el API, si no hay muchos holders. Yo supongo, esta es mi teoría. Así que muy interesante, un 29%, pues esto el día de hoy nos generará más ganancias. Luego tenemos a USDT. Muy interesante, amigo, así que te animo pues a realizar este tipo de inversión porque no tiene variación del precio. Es poca la rentabilidad, pero es que más poca es la que te dan en un depósito a plazo fijo en un banco, por ejemplo, pues que no cubre la inflación. Aquí sí que la está cubriendo. Actualmente la inflación en España, si no me equivoco, es del 6,5%, así que, madre mía, amigos, cada día somos más pobres. Es una verdadera pena. Así que te animo, Josarch, a realizar este tipo de inversión. Y luego tenemos a nuestro queridísimo Jonathan Quintana. Ha llegado tu turno, amigo. Matic, vamos a analizarlo. Puedes actualizar esta criptomoneda. Allá vamos. Matic. Vamos a ver. Que como te digo, todo dependerá del comportamiento de Bitcoin, ya que estamos comprobando pues, que está muy correlacionada el precio. Tenemos este rango lateral bajista que parece que está iniciando. Lo voy a marcar, así lo vas a poder apreciar. Tendríamos pues este rango de aquí. Y pues sería interesante pues ver cómo evoluciona el precio. Ya sabéis que aquí pues no seguimos ningún tipo de indicador. Aquí nos movemos con... Aquí pues hacemos las operativas mediante la información que nos da el precio, el volumen, las tendencias, la psicología un poco pues de la gente, ya que la gente pues espera precios puntuales como los 2. Podemos ver que aquí el precio pues estuvo bastante soportado, los 3. Podéis ver que es difícil que se pare los 2,75, sino que son precios pues más redondos, son precios psicológicos que le llamaríamos. Y pues muy interesante, tenemos este canal de aquí. Ahora sí, tenemos este canal, así que estaríamos evaluando. Todo dependerá de Bitcoin, como digo, de cómo actúe pues, a lo largo de estas horas, pero podríamos ver cómo va evolucionando a lo largo de este rango. Si decide romperlo, desde esta zona de aquí ya puede romper. Así que sería evaluar estas zonas de aquí. La verdad es que está a un buen precio Matic. Vamos a ver un poco más a largo plazo. Vamos a poner un gráfico diario.
Muy bien, amigos, muy buena criptomoneda, muy interesante. Vamos a limpiar un poco el gráfico, así haremos un análisis más preciso. Y tenemos estas velas de rechazo, podemos ver, muy atento amigo Jonathan, ya que esto es muy interesante. Tenemos esta vela de aquí, bajista, que ha sido pues rechazada, volumen bastante significativo. Y tenemos esta otra vela bajista que ha roto mínimos del anterior, sin embargo el volumen ha sido inferior, por lo tanto esto podría indicarnos también un fin de tendencia bajista. Hay que tenerlo en claro también, pues el tema del volumen nos da muchísima información, además de cuando pues las ballenas operan, es muy interesante ver pues el volumen. Y bueno amigos, pues la verdad es que estaría interesante pues realizar alguna compra. Si queréis pues cubrir pérdidas, pues poner un stop loss a los 1.20. Pero sin embargo, como digo, es que todo dependerá de Bitcoin. Es que ahora mismo estamos pendientes de un hilo debido a todos los conflictos pues, que están presentes. Hemos empezado el año ya con una mala pata, que no veas. Así que esperemos que recupere, porque desde noviembre, desde que empecé yo, que entré justo en el mercado bajista, la verdad es que una verdadera pena. Pero bueno, vamos a trazar ahora el retroceso de Fibonacci desde este inicio. Vamos a ver en qué punto se encuentra Jonathan. Y podemos ver pues que está justo en la zona del 0,61% de retroceso. Los que me seguís ya sabéis que es una zona muy importante, ya que es una confirmación de tendencia. El precio puede retroceder hasta el 61%. Sin embargo, a partir de ese nivel pues ya debería de subir. En caso que sea rechazado, pues nos confirma que es un posible rotura de tendencia, o sea que podría ser una tendencia bajista. Tenemos estas falsas roturas. Habrá que ver cómo termina el día de hoy esta vela también de rechazo, esta vela de indecisión. Podéis ver que el precio no se ha movido. Hay mucha indecisión ahora mismo en el mercado porque la gente no sabe si el precio aún va a seguir cayendo o si en el contrario pues subirá. Sin embargo, también hay que tener en cuenta pues que estamos en tendencia bajista, se ha roto este canal que marcamos pues hace bastante. Así que iremos viendo cómo evoluciona, sin prisas amigos, con paciencia. Ya sabéis que a partir de ahora ya no tomaremos pues malas decisiones. Así que sigamos con otro comentario. Un saludo Jonathan, muchas gracias. Tenemos aquí un poco de spam, así que vamos a eliminarlo, denunciarlo. Tenemos mucho spam, amigos, madre mía. Estos estafadores. Mucho cuidado, no os fiéis de esta gente que pasa de 5 bitcoins a 25. Pues no nos lo digas y disfruta de la vida. Si tienes 25 bitcoins. Vamos a eliminar todo esto. Otro más por aquí. Madre mía, amigos. Igual que la gente que se hace pasar por los youtubers. También mucho cuidado. Mucho cuidado con estas sanguijuelas que solo joden al prójimo. Puedes actualizar esta moneda, este lo hemos hecho. Podrías analizar a Dash en un vídeo futuro. Un saludo a Andrés Alejandro. Muchísimas gracias por la recomendación. Vamos a ver qué tal está Dash. Allá vamos, Dash contra el par USDT. Parece que no lo hemos analizado aún, así que muchas gracias por la recomendación. Y es que parece que todos tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, pues el volumen bajista en este último nuevo mínimo, después de este anterior, pues sí que ha sido superior. Como te comentaba Jonathan, pues en Matic se ve mejor el gráfico. Sin embargo, no nos precipitemos porque todo dependerá de Bitcoin. Y pues en esta ocasión sí que no recomendaría comprar, ya que pero a la vez puede ser pues muchas compras. Esto podría ser también pues bastantes unidades de compra. Esto tendríamos que esperar un poco a ver qué nos dice el precio, que nos dé más información. Luego sí que podríamos tomar pues una decisión más correcta, yo creo. Y pues bueno, muchísimo volumen. La verdad es que está interesante. Además tenemos estas zonas de aquí que está a punto de alcanzar, así que habría que vigilar estas zonas. Vamos a marcarlas, estos mínimos de aquí. Punto muy importante, los 59, precio actual los 50. Imagínate este pequeño trozo, pues es muchísimo dinero, es casi un 40% de pérdida lo que podrías llegar a tener, así que mucho cuidado. Hemos visto nuestras criptomonedas. Si queréis en este directo, pues también voy a mostrar cómo está mi cartera, ya que
muchas pues están en pérdidas, más del 50%. Un saludo, mi querido amigo Jans Douglas. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Os voy a mostrar primero los comentarios, amigos, no nos liemos. Teníamos a Daesh, como te comento, pues es que habría que esperar a Bitcoins, amigos. Es que ahora mismo está un poco indeciso hasta que no se solucione el conflicto de Rusia con Ucrania también. Además de que la bolsa pues está bastante negativa, la bolsa, amigos. Hay que tener en cuenta pues que la bolsa es una acumulación de deuda increíble y pues que cualquier día de estos revienta. Ten mucho cuidados, amigos. Bueno, es que se ve interesante. Tenemos esta vela, como comento, que podría ser una vela de rechazo. Vamos a ver en el gráfico de 4 horas. Volumen bajista. Y podemos comprobar esta vela de aquí. El precio apenas se ha movido, sin embargo, ha habido un volumen muy similar al de la vela bajista. Por lo tanto, esto sí que podría ser pues una compra. Esto podría ser compra por parte de grandes inversores, las ballenas, grandes fondos de inversión. Está interesante. ¿Qué pasa ahora mismo? Lo que nos dice el precio con la información actual que tenemos es que esta tendencia alcista pues no está siendo muy favorable. Podemos ver como hay un poco de indecisión, no hay velas alcistas pues con bastante distancia, bastante largas, sino que en este punto de aquí pues el precio se ha estancado, así que es posible también un último rechazo como parte final de esta caída para romper pues stop loss, que ya sabéis, como os comento, que siempre pues esta gente maneja el tema de los stop loss. Luego también hay que tener en cuenta que hay bots que pueden, pues que tienen acceso a nuestra información. Si tienes un stop loss puesto, pues ellos lo pueden leer. Así que mucho cuidado, al igual que hay market makers como Plus 500, pues que hace, si tú compras el vende, hace contrapartida. No sé cómo estará el tema de las criptomonedas, ya que solo llevo desde noviembre y pues estaría muy interesante. Un saludo, Jonathan, me comenta qué piensas sobre Bitcoin a largo plazo, ¿podría recuperarse rápido esto? Es lo que te he comentado del tema del sistema financiero, de que no le gusta nada a Bitcoin, así que yo no sé si quieren tirar el precio, amigo. Nosotros nos iremos guiando pues con la capitalización de mercado, mira, ahora mismo de 11.5 ha pasado a 11.7, así que ahora mismo pues están habiendo más intenciones de venta, al igual que Ethereum, también ha bajado pues otro punto más. Nosotros iremos viendo la información que tenemos pues constantemente. Yo no puedo decir que Bitcoin llegará a 100.000 o a 200.000. A mí este tipo de cosas no me gusta decirlo por esta razón, porque no somos adivinos. Pues nosotros leemos la información que nos da el precio. Por eso buscamos zonas, como comenté, Jonathan, pues en este último impulso de mediados de 2021 pudimos ver esta vela bajista con muchísimo volumen. Esto nos indicaba pues un fin de tendencia bajista, pues muchas órdenes de compra. Luego podemos ver el precio pues subiendo, el volumen alcista, como podéis comprobar en esta zona de aquí, pues era diminuto, insignificante. Podemos ver esta vela con bastante distancia, pero poquito volumen, así que esto pues hay que leer el volumen también, hay que ver un poco las zonas, como aquí podéis ver pues la falsa ruptura, que siempre estamos acostumbrados a nombrar falsas rupturas, pues creando confusión en el mercado. ¿Y qué más me dices, Jonathan? Gracias por la paciencia. Paciencia para todos, amigo, porque hace falta. ¿Podrías analizar a BAT? Claro que sí, amigo, la analizamos. BAT me parece una criptomoneda increíble. No sé en qué navegador era o cómo se llamaba, no me acuerdo. Pues BAT es una criptomoneda de recompensa de uno de los navegadores. Ahora no me acuerdo cuál es, que quiere destronar a Google y este tipo de navegadores, pues que se basan en tema de publicidad, ya que pues quieren que el anunciante, el visitante, que todos ganen. La verdad es que es un sistema muy interesante. Y vamos a ver cómo está el gráfico de BAT. Allá vamos. Madre mía, qué bajada pegado. Increíble, amigos. Marcamos este triángulo en el último análisis. Podemos ver que lo rompió hacia abajo. Parece que está haciendo pues un canal lateral. Sin embargo, como hemos visto pues en la anterior criptomoneda, está sucediendo lo mismo. Tenemos
esta intención alcista, como está siendo rechazada, el precio se está estancando mucho en esta zona de aquí. Así que estaremos viendo posiblemente a ver si hace alguna caída, además del volumen, pues podéis ver volumen bajista, ahí al igual que aquí, a mesura que el precio subía, el volumen lo que bajaba. Esto no es buena señal, amigos, no es nada de buena. Brave, perfecto, James Douglas, muchas gracias. Brave es el navegador, así es, estás muy informado, crack. Perfecto, pues la verdad es que me parece muy buena criptomoneda, por lo que te comento, por esto, como tú comentas, pues con el navegador Brave, que quieren cambiar pues el paradigma de los resultados de búsqueda, de los anunciantes y de los mismos visitantes. La verdad es que es revolucionario. Y pues lo tenemos en esta zona mínimo, así que estaría interesante también. Vamos a ver un poco ahora, veremos su gráfico histórico. Quiero marcar esta zona de aquí. Y vamos a ver si llega pues al extremo más bajo, que serían los 0.56 aproximadamente. Vamos al gráfico diario. Tenemos esta bajada. Es que quizás ahora pues sí que el mercado empiece a subir, pero como os comento puede hacer el rebote del gato muerto, pues subir un poco, volver a bajar, ya que lo más normal es que duren, pues esto va por ciclos. Si visteis mi vídeo que comenté en el primer directo de mi historia, pues que os comentaba pues mi experiencia en el tema de la renta variable, pues os comenté, os enseñé cómo Santander y muchas acciones pues se comportan por ciclos y son mucho más fáciles de predecir. Sin embargo, aquí con la volatilidad que tenemos, pues la verdad es que esto es una locura. Así que veremos si hace pues esta subida, como comento, del gato muerto y luego decide seguir bajando, ya que, como comento, pues quieren, yo creo que es que quieren tirarlo, amigos, no les gusta, al gobierno no les gusta que estemos descentralizados. Y me había comentado, ¿y sobre Shiba crees que tienes buenos proyectos para evolucionar bien? Shiba, amigo, la verdad es que lo compré porque como todo el mundo estaba con Shiba y Shiba y Shiba, pues que la verdad es que no me gustan los meme tokens porque no tienen valor alguno. En un futuro, pues no le encuentro valor. Sí que pueden hacer proyectos detrás de esa criptomoneda, como está haciendo Shiba, pero es que no me termina de atraer los meme tokens, la verdad, si te soy sincero. Vamos a ver cómo está Shiba en la actualidad. Tenemos un pequeño paquete de Shiba. Vamos a verlo. Lo compré a los 5.000 y pico, si no me equivoco. Allá vamos. Ya sabéis que os lo muestro todo, amigos. No tengo ningún problema. Vamos a ver el current pair. Y lo compramos a los 5.141, precio actual 2.126. Tenemos este nuevo mínimo, volumen, pues está aumentando el volumen en estos últimos días. Veremos qué sucede. Como te comento, es que ya no me atraen los meme tokens, pues invertí por el tema de pues, la euforia que hay, en el tema de los meme tokens, sobre todo en Shiba, porque también, pues como Elon Musk pues está presente en esta criptomoneda, pues esto, pues la verdad es que atrae muchísimo y pues a mí también me atrayó. Sin embargo, como te comento, pues no le encuentro valor, a no ser que la compres pues en preventa y pues puedas aprovechar, invertir pues una pequeña cantidad y pues si el precio se dispara, bienvenido, pero la mayoría fallarán. Esto es lo típico, una de cada 10 te será rentable. Así que bueno, esta es mi opinión de Shiba. No sé qué va a suceder, que como te comento, no hacía días que no la seguía, eso que la tengo en cartera, porque pues por lo poco que compré, pues lo dejo correr y si el día de mañana pues llega a los 10.000, pues estupendo. Yo encantado, sin embargo, pues a pesar de que esté a los 2.126, no tengo interés de recomprar, no tengo interés en promediar. Podemos ver bastante volumen comprador, hay bastantes intenciones alcistas, así que esto también es interesante. Pero como comento, veremos pues si va a hacer algún tipo de falsa ruptura. Lo que podríamos hacer, el escenario perfecto para esperar sería esta subida que estamos viendo que quiere hacer Bitcoin o muchas criptomonedas. Vamos aquí, que así me entenderéis. Pues esperar este movimiento alcista, esperar algún tipo de retroceso, ahí sí, comprar, poner un stop loss en los mínimos marcados y pues allí dejar
dejar despegar o lo que tenga que hacer. Si nos tiene que sacar, nos sacará y con una mínima pérdida, ya que ahora que estamos en estos nuevos mínimos, pues la pérdida sería ridícula y en cambio el beneficio, en caso que decidan subir, pues sería exponencial. Así que este sería el buen escenario a esperar. Inversiones en acciones. Sí, amigo, ahora mismo no, porque el mercado está bajista. Si no has visto mi vídeo que hice, Jonathan, de mi historia, te recomiendo que lo veas, ya que comento un poco pues todas las operativas. Muestro un poco pues a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando, cómo empecé, ya que empecé con Forex, con divisas, luego pues me pasé a las acciones, ya que el Forex pues es una locura. Pues es muy parecido a las criptomonedas, ¿no? Hay mucha volatilidad, mucho engaño, allí hay muchísimo engaño sobre todo. Y pues sí, muy... Me gustan mucho las acciones, la verdad, y como comenté en ese vídeo, pues son mucho más fáciles de predecir, no hay este tipo de movimientos. Sin embargo, ahora mismo es que entre la deuda que hay es una pasada, amigo, porque en este año 2020, pues uno de cada dos billetes que hay en el mundo se imprimieron este 2020. Es que hay una deuda bestial y pues yo ahora mismo no me atrevo a invertir en acciones porque yo no sé qué va a pasar. Tengo en el punto de mira a Palantir Technologies y a Jumia, que es el Amazon de África. Y muy interesante. Si quieres vamos a ver cómo está el precio hoy. 12,96 sigue cayendo, amigos. Estaba a 13,70 si no me equivoco. Yo lo compré justo en la salida de mercado en los 9,70, que lo comento en el vídeo. La lástima, compré 100 unidades, la lástima es que vendí el 50% a los 10 y poco. Y luego ya pues íbamos obteniendo beneficios a los 24, 25, llegó un máximo de 39. Y pues ahora mismo es que tiene caída libre, el precio podría caer tranquilamente hasta puntos iniciales a los 9, 10, ya que no tiene punto de soporte. Como puedes comprobar, no hay soporte en estas zonas de aquí, así que el precio ahora mismo se puede ir hacia abajo de forma brusca, así que estaremos esperando algún tipo de rebote. Muy interesante, como te comento, pues aquí es mucho más predecible, aquí los movimientos son más suaves, por eso me gustan mucho las acciones, además de que algunas pues te dan dividendos, aunque eso no me interesa, porque cuando te dan dividendo pues el precio baja, así que lo que ganas de una forma lo pierdes de otra. Pero sí, amigo, muy interesante. Te voy a mostrar ahora Jumia y también pues le echas un vistazo. Pero no estoy recomendando de invertir. Yo esperaría pues el buen momento, porque si llegásemos a comprar pues en estas bajadas podemos comprobar que el precio aún sigue bajista. Así que esperaremos pues una gran oferta. Además de que el precio mínimo pues llegó a los 2, 3, 5. Así que aún tendría que caer bastante más. De momento también no tenemos... No veo ninguna señal de que nos indique un cambio de tendencia. A ver, amigos, los comentarios. ¿Conoces la Letters? ¿Qué te parecen? No, amigo, coméntame qué es esto de Letters. ¿Es alguna acción? Coméntame, amigo Jonathan, que esto Letters, que es Letters, amigo. Me sale a Alphabet. Menuda caída que ha hecho estos días, amigos. 2.900 a 2.500. Increíble. Increíble las pérdidas que estamos viendo. Muchas gracias, Jonathan, por apoyarme en este directo. Muchísimas gracias. A ver si poco a poco pues somos más y pues esto se vuelve más dinámico. Muy agradecido, la verdad. No sé si había alguna recomendación más por aquí. Multivac para Ignacio Chacón. Vamos a verlo. Vamos a ver a Multivac. Cuando puedas me comentas, amigo Jonathan, de qué se trata Letters. Será todo un placer aprender. Tenemos a MTV, precio 1,22 actualmente. Este sí que tiene que caer más, amigos. No vería normal un patrón de que ahora mismo el precio subiese. Yo creo que tiene que romper estos mínimos. No vería normal pues este tipo de patrón, que ahora mismo el precio subiese. Así que marcaríamos esta zona de por aquí, precio objetivo. Lo más seguro es que rompa estos mínimos, lo estaremos viendo. Además tenemos, madre mía, si va a llegar a esta zona. Tenemos esta vela bajista rechazada, como podéis comprobar, así que claramente pues el precio tiene que tender a la baja. MTV
se va hacia abajo, amigos. Quizás llegue hasta esta zona, hasta estos niveles anteriores, este mínimo. Podría ser muy probable. Un saludo, James Douglas. Muchas gracias por el apoyo, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, amigo, por estar aquí. Pues MTV, amigos, la descartamos. Esta, pues esperaremos pues rebotes en esta primera zona de los 1.17. Siguiente zona 1.05. Como comento, todo depende de Bitcoin, ya que ahora mismo pues es la criptomoneda número 1 y todo el mercado está relacionado con esa criptomoneda, como hemos visto con Ethereum. También me lo comentó un chico que diversificaba con Ethereum y pues que tras ver que el comportamiento de ambas son iguales, pues que la verdad es que le jodió muchísimo, además de que han perdido muchísimo valor. Nosotros, por suerte, vendimos el 60% de los bitcoins a los 46.000, ya que eso olía mal, amigos, porque teníamos estas velas de rechazo y pues olía fatal, así que vendimos y muy contento. El precio de entrada ha sido excepcional, una lástima no haber comprado más unidades. Qué pena, 20 USDT, amigos, menuda miseria, pero bueno. Se trata de invertir poco, ir aprendiendo cómo funciona el mercado, porque como os comento, el mundo de las criptomonedas es nuevo para mí. Llevo tan solo desde noviembre y pues estoy tanteando un poco, por eso invierto pequeñas cantidades. No os moléis tampoco a invertir aquí todos vuestros ahorros, todo vuestro dinero, porque si el día de mañana os hace falta, pues es una pena y quizás tendréis que vender en pérdidas y perder un 50%, un 20% o el porcentaje que sea. Pero bueno, amigos, iremos viendo cómo evoluciona. De momento 36.900, parece que quiere subir. Pues quizás haga esta típica vela como esta de aquí, velas así. Lo más seguro es que ahora nos quieran engañar. Yo creo que hará una vela alcista, luego será rechazada, como esta que os he marcado, esta de aquí. Lo más seguro es que ahora nos estén manipulando, así que mucho cuidado. Yo creo que ahora nos manipularán. Y bueno, pues tenemos los comentarios listos, amigos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Ahora os responderé y os comentaré pues que en el directo está toda la información. Y sobre todo, muchas gracias a James Douglas y a Jonathan Quintana. Muchas gracias por estar en el directo. Os lo agradezco muchísimo. Y bueno, amigos, pues si no queréis saber nada más, pues yo creo que vamos a finalizar este directo. Llevamos 32 minutos. Iremos viendo cómo evoluciona, amigos. Ya sabéis que aquí leemos la información del precio. No voy a hacer pues falsas predicciones de que ahora mismo se va a disparar el precio. Como comento, puede ser muy posible pues esta mala intención, esta intención de engaño, esta vela pues alcista, luego rechazo, luego otra vela en mínimos. Iremos viendo cómo evoluciona el precio, cómo se resuelven los conflictos. Estaremos viendo pues un poco el escenario en estos próximos días. Y lo iremos viendo, amigos. Así que muchas gracias a todos, os lo agradezco de todo corazón, Jonathan y James, y a todos los suscriptores que verán después el vídeo, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, dejadme en los comentarios cualquier recomendación de análisis, cualquier opinión, alguna experiencia, lo que queráis, todo es bienvenido y así aprendemos todos juntos. Y pues estaremos esperando estos movimientos que he comentado en anteriores vídeos, o al igual que este, pues estas velas con bastante volumen que nos den pues órdenes de entrada o en caso contrario pues una pérdida de volumen en el interés bajista, por lo tanto también sería una confirmación de que el precio pues está siendo que la tendencia bajista ya no hay interés. No sé si por aquí lo podríamos apreciar. Sí, en esta zona ves podemos ver cómo el volumen pues desciende a mesura que el precio va alcanzando zonas mínimas. El precio no tiene ninguna intención de venta, podemos ver bajo volumen, en cambio pues en las subidas se aprecia más volumen, así que eso también hay que leer un poco el precio. Mira, mi amigo Jonathan me ha contestado, las letras del Tesoro de la Nación son títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses o en pesos que son emitidas por el Tesoro Nacional. Nunca he invertido en este tipo, igual que en fondos indexados nunca he invertido en este tipo de operativas porque el 80% de los fondos pierden dinero, por ejemplo. Yo no sé cómo van los letes,
No sé si pues tienen una rentabilidad garantizada, ya que pues está relacionado con el tema de los gobiernos. Soy argentino, perdón, quizás no haya esto. No, amigo, eso no importa, pero sí que hay los bonos del Estado, no sé cómo se llaman porque nunca he invertido en eso. Pero sin embargo, a mí me gusta, ya que es mi dinero, me gusta invertirlo a mí. Es lo que te iba a comentar de los fondos de inversión. El 80% pierden. ¿Y por qué voy a dejar mi dinero en manos de otro? Sí que si no tienes experiencia, pues es recomendable que alguien con experiencia lo haga. Sin embargo, pues yo empecé con las acciones al igual que las criptomonedas, pues comprando pequeñas cantidades, analizando mucho los mercados y al cabo de años pues ves ciertos patrones, ciertos comportamientos, ves los posibles ciclos, como hemos comentado, pues en las acciones se aprecian muchísimo los cambios de ciclos, las vacas gordas, las vacas flacas, todo depende. Y bueno, amigos, pues por eso me gusta a mí tomar yo mi propia decisión, por eso pues también muchas veces pongo stop loss para tener una buena gestión. Algunas criptomonedas sí que las hemos dejado, pues el precio tomase la decisión y pues hemos sido víctimas de una gran pérdida. Voy a mostrar un poco mis operativas. Tenemos aquí 6,85, 6,1. Hemos perdido muchísimo valor, ahora lo veremos. Vamos con Kin, luego veremos a Like, por ejemplo. Vamos a ver la criptomoneda Kin que nos depara, a ver qué sorpresas tiene para nosotros. Y... madre mía, amigos, esto es la ruina. Madre mía, esto es la ruina. Vamos a ver a qué precio compramos. Tenemos un precio de entrada a los 0.0001, precio actual 0.4 ceros y compramos con 3 ceros. Compramos casi en máximos en esta zona de aquí, justo en la salida del mercado. Este es otro de los errores que ya no voy a cometer, comprar en salidas de mercado, ya que Polka City también lo compré a los 2.40 y está actualmente los 0.40 la última vez que lo vi, así que es una pérdida increíble de valor, al igual que este de aquí también. Y vamos a trazar, pues la pérdida sería un 60% de pérdida, increíble. Por eso muchas veces recomiendo pues el tema de los stop loss, de no tener miedo de vender en pérdidas, porque luego la pérdida puede ser muchísimo mayor. Y como comenté en el vídeo de mi historia en el tema de mi experiencia en el tema de las acciones, pues yo compré a Bengoa, que se trataba de una empresa española de energías renovables, y la empresa iba sacando nuevos proyectos en Brasil. La empresa iba fenomenal, sin embargo, su gráfico era pésimo. Lo compré en 0.05, 0.01 y actualmente pues está descatalogada del mercado. 0.0001 es el precio, así que sería, pues lo hubiera perdido todo, por eso pues la experiencia que me ha dado la renta variable pues la traslado a las criptomonedas y prefiero vender en pérdidas. Y si es pues un pequeño porcentaje, un 10% aproximadamente, pues mucho mejor, porque luego tenemos un 60% de pérdida de valor y pues eso sí que es una pena, la verdad, porque nos descapitalizamos muchísimo. Perdí 100 euros, 100 USDTs al inicio de cuando empecé, que fue en noviembre, en pleno mercado bajista, perdí 100 USDTs, así que es una verdadera pena. Me comenta Jonathan que criptomoneda se mantuvo a pesar de la caída de Bitcoin. Había unas cuantas, no sé si saqué el vídeo al final, había algunas que subían, sin embargo, pues no tengo mucho conocimiento pues del proyecto que hay detrás de esas que subían y pues quizás sea por manipulación, porque si yo compro muchísimas unidades de una criptomoneda, pues puedes hacer variar un poco el precio, puedes tomar un poco las decisiones. Hemos visto si no me equivoco, en GameStop, pues que invirtieron todos los de Reddit, si no me equivoco, no sé cuál era la plataforma. Pero bueno, sería más o menos como GameStop, o sea, si una criptomoneda nos lleva a la contraria cuando Bitcoin sube, yo no sé eso si es muy fiable. Lo más normal es que se relacionen pues con... Es igual que si el SP baja, pues sí que puede haber algunas que suban, porque depende de los sectores, no es lo mismo el sector tecnológico que el de finanzas, se pueden ver afectados diferentes. Sin embargo, pues me gusta que esté un poco correlacionado, ya que luego, pues cuando Bitcoin suba, la otra lo más probable es que también lo haga.
Un saludo, Lucas. Bienvenido, amigos. Bienvenido, un fuerte abrazo. Muchas gracias por unirte en el directo. Buen día, podrías analizar a Loopring. Amigo, Loopring, me cago en Loopring. Hice una compra a los 1.20. Luego bajó los 1.67 cuando estaba mirando el mercado. Estaba indeciso de si hacer una recompra, ya que casi era un 50% de pérdida. Vamos a ver Loopring. Muy interesante, la compré por mí a un buen precio. Sin embargo, como os comento, es que nunca es un buen precio porque puede llegar a valer 0.00001. Nunca va a ser un buen precio. Voy a buscarlo por aquí, que aquí tendré el último análisis guardado. Loopring Coin 0.96 ha subido un 11% el día de hoy. Tenemos aquí el análisis realizado el último día. Vamos a ver si el precio rebota en este canal que marcamos. Vamos a actualizarlo un poco. Muy interesante, como comentaba, 0.67 justo en el mínimo cuando vi el precio y quería hacer alguna recompra. Compramos en este punto de aquí, ya que hizo estas dos velas de... estas dos doble suelo, hizo este doble suelo. Pues quería arriesgar un poco, a ver si subía. Dije en ese vídeo que pondría una orden de stop loss en los 0.99 aproximadamente para cubrir pérdidas. Sin embargo, cuando lo analizamos, pues estaba viendo la pérdida. Sin embargo, decidí pues arriesgar y por eso os comento que a partir de ahora nos ceñiremos mucho más a nuestro plan de inversión, a nuestra estrategia, ya que nos ahorraríamos muchísimos disgustos, la verdad. Bueno, amigo, lo que esperaríamos, pues este posible rebote en esta zona del canal. Luego lo más normal es que haga algún tipo de rechazo y en esa ocasión, como he comentado, sería el momento oportuno de entrar. En esta ocasión nos hemos precipitado un poco, ya que en pleno mercado bajista, pues puede seguir cayendo y pues no es muy favorable para nosotros los inversores. Habría que esperar pues una posible subida, una pequeña corrección y en ese momento es el punto óptimo de entrada, a no ser que lo compres en los mínimos, pues como ha pasado con Bitcoin, que la verdad ha sido muy buen punto de entrada. Muchas criptomonedas, igual que Luna también, estuve a punto de comprarla en los 60, ya que lo compramos en los 68 y pues nos sacaron del mercado a los 72, disculpen, y nos sacaron a los 68. Y pues a los 60 quería comprar, sin embargo, pues lo dejamos escapar. Llegó a 67, si no me olvido, el día de ayer y ahora mismo está a 64. Hay muchísima volatilidad, muchísima indecisión, como podemos observar. Un saludo, Omazal Construction. Muchas gracias, bienvenido en el directo, muchas gracias por el apoyo. Y pues bueno, Loopring, yo esperaría este posible rebote, esta corrección. Vamos a poner el gráfico en 4 horas y te haré claro análisis. Esperaríamos este tipo de escenarios, este impulso llegando a la V, por ejemplo, en la zona alta del canal, un retroceso pues en estas zonas de por aquí y luego ya veríamos si el precio pues decide romper o si en cambio decide subir. Hay que leer la información que nos da el precio, eso siempre lo digo en todos los vídeos. Poco a poco pues tenemos que aprender a lo que nos dice el precio. Sin embargo, pues aquí es un poco difícil de hacerlo, ya que en cualquier momento hay muchísima volatilidad y pues el precio se puede disparar tanto alcista como bajista un buen porcentaje. Muchas gracias, amigo Mazal. Espero que te guste este directo y que lo veas desde el principio. Hemos estado analizando varias criptomonedas. Si quieres que analicemos alguna en especial, pues me lo dejas en los comentarios y será todo un placer. Así que iremos viendo cómo evoluciona, amigos. Creo que vamos a cerrar este directo. Os agradezco muchísimo a todos la participación, a los futuros que lo veáis después de haberlo subido. También, pues que os guste, podéis dejar cualquier comentario. Así que muchas gracias a todos. Iremos viendo cómo evoluciona el precio a lo largo del día de hoy de Bitcoin. Veremos si es posible pues esta tendencia alcista que he comentado, este rebote del gato muerto, o sea, una subida sin apenas valor y luego otra caída. Iremos viendo, todo dependerá de cómo evoluciona el conflicto de Rusia y Ucrania. A no ser que también, como pasó con Rusia, que pues con el tema de las criptomonedas, pues también puede salir. Es que este es el problema, amigos, que puede salir, incluso puede ser falso, pero tan solo por decirlo por todos los medios de comunicación, eso ya haría que el precio bajase. Si ahora mismo, pues
pues China dice cualquier noticia mala de Bitcoin, pues el precio caería, y ni que sea falsa, amigos, es que hay que vigilar muchísimo. Hoy en día hay mucha manipulación, tanto por medios de comunicación como por fondos de inversión que también se ponen cortos, y aquí ahora que tenemos la opción de invertir en futuros, pues eso también es perjudicial para las criptomonedas. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias Lucas, muchísimas gracias Omazal, muchísimas gracias Jonathan y muchísimas gracias James por estar aquí en el directo. Os lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo. Cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios y ya sabéis que estoy disponible siempre para responder y para intentar ayudaros y entre todos aprender, que de eso se trata. Esto es un camino de aprendizaje. Aquí aprenderemos todos juntos. Yo, si ya lo sabéis, que llevo desde noviembre tan solo en criptomonedas. Sí que llevo pues 9 años en la renta variable, pero soy nuevo en las criptomonedas y esto es como el Forex, que no es lo mismo invertir. Son diferentes tipos de inversiones. Así que iremos aprendiendo todos juntos en este camino, amigos. Muchísimos éxitos a todos. Muchísimas gracias por estar en este directo. Lo agradezco de todo corazón. Y nos vemos pues en el próximo análisis. Así que hasta la próxima.